Si necesitas ayuda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida confidencial y gratuita. Ser Podcast. Han pasado 10 años, pero lo recuerda perfectamente. Son las 3 de la mañana y esa noche le ha tocado estar de guardia. Sergio se enfunda el traje y agarra el casco. Les activan para un rescate. Van 8 bomberos. En ese momento no puede imaginar que aquella intervención le marcaría de por vida. Sobrevivir. Sí, no creo que pueda llegar a olvidarlo nunca, pues son situaciones que gradualmente te marcan. Fue una intervención al final que cuando nos activaron de madrugada era únicamente para hacer la recuperación de un cuerpo, no nos dieron muchos más datos. Y cuando llegamos al inmueble, pues nos encontramos con una persona que se había precipitado desde una planta séptima a un patio interior. Y en ese momento nuestra única misión era hacer el rescate del cuerpo, pues había quedado pues atrapado entre unos hierros y bueno, el cuerpo había quedado con daños muy graves y una situación bastante triste, ¿no? El cuerpo era el de un chico de 16 años. Era las 5 de la mañana y el ruido de la radial de los bomberos cortando unos hierros es ensordecedor, pero nadie se asomaba a la ventana. La atmósfera de dolor, cuenta Sergio, impregnaba todo, las caras que apenas se veían en la oscuridad. El miedo te asalta cuando eres incapaz de encontrar explicaciones o cuando crees que el horror del que eres testigo te puede afectar a ti. Eso fue lo que le pasó a Sergio aquella noche. Episodio 3. Salvavidas. Además de la parte emocional que te suponía ver a un chaval en una situación tan grotesca, claro, el pensar que un adolescente de 16 años hubiese tomado esa decisión ante cualquier problema, pues me di cuenta que no lo podía entender. Yo ya tenía el primero de mis hijos, el segundo venía en camino y de repente me asusté y pensé, ¿cómo puede un chaval tomar esta opción ante cualquier problema? Realmente no veía una lógica y claro, eso me asustó mucho porque yo sabía que muchas veces me iba a tocar intervenir en situaciones previas al salto, en esa parte de acercarse a la víctima para tratar de que desista. Claro, si no lo entiendes, no tienes argumentos para poder enfrentarte a la situación. Y es verdad que no lo entendía. Eso en mí generó un dilema. Mi identidad como bombero de repente se tambaleó muchísimo. No podía asimilar que un bombero no pudiera tener más herramientas para actuar en esos siniestros, porque realmente en situaciones con riesgo de precipitación somos nosotros los que tenemos las herramientas mecánicas para acercarnos, pero era claro que nos faltaban las herramientas emocionales. La impotencia de este bombero ante esa falta de herramientas y de información es la que sienten gran parte de las personas que se enfrentan al suicidio de una u otra forma. A él le ha tocado intervenir en múltiples ocasiones en casos como aquel, intentos de suicidio en curso o consumados. Cuando Sergio llegó ya no se podía hacer nada por aquel chaval. Un suicidio no solo acaba con una vida, es un terremoto para el entorno. Bueno, en general es verdad que es más probable que vayamos a atender a los familiares de un suicidio consumado porque es más complicado que consigamos llegar a un suicidio, una crisis suicida en curso. ¿Qué se le dice a una persona que está pasando por un momento así? Lo que se hace en ese momento es intentar explicarle qué es lo que ha pasado. Bueno, explicarle que la situación emocional era muy difícil, contarle desde luego qué es lo que ha sucedido, no mentir, y a partir de ahí manejar las reacciones emocionales que van surgiendo, porque surge incredulidad, surge ira, surge culpa, surge tristeza, surge de todo. Entonces es ir ayudando a la persona a ir canalizando un poco las fases de algo que, claro, no te esperas en absoluto. Y sobre todo intentar darles un hilo. Se llama Mercedes Cabanillas y es psicóloga de emergencias. Trabaja como voluntaria en el SAMUR de Madrid. Fue este servicio el que intervino cuando se suicidó el hermano de Carmen, el día en que él se iba a graduar. Pues fue como una luz en medio de todo ese caos absoluto que teníamos a nuestro alrededor en ese momento. Es verdad que no recuerdo exactamente ni lo que nos dijo, ni cómo nos lo dijo, pero yo me acuerdo pues, que mi madre y yo estábamos escuchándola y solo nos salía a decir qué trabajo tan bonito que tienes, que ella decía, bueno, pero claro, para nosotras fue súper bonito porque fue como,
Dios, ¿cómo es posible que una persona consiga transmitirte esta tranquilidad y esta paz relativa, claro, dentro de este caos y de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Yo, desde luego, pienso que es algo muy bonito lo que hacen, ¿no? Y muy necesario, porque la manera que tienes de encajar las cosas, y yo creo que probablemente el hecho de que no lo intentásemos ocultar y lo pudiésemos aceptar y asumir tan rápido fue porque ella estaba allí explicándonos todo y diciéndonos todas las cosas que nos dijo. Fue fundamental para poder encajar todo lo que había ocurrido. Haciendo estas entrevistas he sentido cómo el dolor cala. Muchas veces me he ido a casa afectado y solo he estado haciéndolo durante unos meses. ¿Cómo lo vive alguien que se enfrenta a esto a diario? ¿Cómo lo gestiona un policía, un bombero o un psicólogo? Es duro ver que una persona se quita la vida delante de ti. Es duro ver fallecer a una persona, independientemente de si ha sido por una crisis suicida, si se ha visto empujado por ese secuestro emocional o ha sido un accidente de tráfico. Es duro y muchas veces necesitamos ayuda para poder llevarlo adelante. Porque si tenemos un suceso traumático y no canalizamos ese dolor, esa angustia que nos ha producido, cuando nos enfrentemos a una situación igual, nuestro sistema nervioso nos va a poner sobre alerta. Entonces no vamos a poder actuar de la misma manera. Tenemos que curarnos como si fuera una lesión. Si tenemos una lesión en un tobillo no podemos hacer un rescate en un edificio de la misma manera. Entonces también emocionalmente tenemos que cuidarnos y recuperarnos. Esas heridas tenemos que convertirlas en cicatrices. Nos van a acompañar. A mí la muerte de aquel chaval, yo sé que me va a acompañar toda la vida, pero ya es una cicatriz. Sé que está ahí. De vez en cuando, como dicen, la miro, la siento, pero ya no es una herida. Afortunadamente ha sido gracias a los psicólogos. ¿Imaginas cómo te sentirías si cada vez que suena el teléfono alguien te dice que no quiere seguir viviendo? A eso es a lo que se enfrenta cada día Junibel Lancho, del teléfono contra el suicidio. Escucha, evita juzgar y trata de buscar razones para que un desconocido encuentre ganas de vivir. Lo canalizamos primero comentándolo y hablándolo con el otro escucha que está ahí, y si no, pues en la sesión clínica, cuando tenemos las reuniones, pues bueno, el hablar de cómo nos ha tocado esa llamada, qué es lo que hemos hecho y sobre todo también a nosotros nos ayuda mucho cuando nos dan las gracias. Casi todo el mundo nos da las gracias. Gracias por estar ahí, gracias por escucharme. Yo no había visto esto que hemos estado hablando durante, a veces son llamadas que estamos 60 minutos o 50, 55. Entonces eso también nos reconforta, porque es como decir, bueno, hemos hecho bien nuestro trabajo, porque en sí es un trabajo y bueno, eso es lo que también nos reconforta, y que cada uno luego pues tiene su propio drenaje, pues bueno, eso es lo que solemos hacer, pero sí nos deja un poquito tocados, lógicamente. En 2022 se puso en marcha el teléfono de atención al suicidio 024. La línea atendió más de 67.000 llamadas en sus primeros 7 meses de existencia. Después de aquella intervención que le dejó con demasiadas preguntas sin respuestas, Sergio, nuestro bombero, empezó a buscar información y acabó proponiendo la creación de una escuela para formar a los profesionales de intervención. Cuando a las personas les das una herramienta y les explicas lo que es la conducta suicida, qué lleva a una persona a plantearse quitarse la vida, y sobre todo cuáles son los sentimientos y los pensamientos que la afloran en la propia crisis, y les enseñas a desactivar la crisis, o por lo menos tratar de que esa crisis disminuya, esa parte temporal de agitación, pues claro, les abres el cielo, porque es que de repente entienden y tienen herramientas. Yo siempre hago el símil de si vamos a un accidente de tráfico y nadie nos dice lo que tenemos que hacer, vamos a estar como pollos sin cabeza alrededor del vehículo. Entonces, en cuanto nos dan un plan, nos dan una capacidad y una estrategia clara de cómo afrontarlo, nos da muchísima seguridad. Y al final, cuando tienes seguridad, transmites seguridad, que es la clave en una intervención en crisis suicida, transmitir seguridad y tranquilidad sobre todo. Cuando Sergio habla de transmitir tranquilidad, está hablando de un escenario previo al que hemos descrito hace un momento. Porque hay veces que aún se puede actuar y evitar el suicidio. Estamos de nuevo en el parque de bomberos y entra la alerta. Vamos 16 intervinientes. Lo primero que tenemos que hacer al llegar al siniestro es acordonar la zona, recoger información adicional en la zona de los vecinos, familiares y demás, plantear un análisis de riesgos
Por ejemplo, tener claro que si, por ejemplo, la persona está en un piso, en su propio piso, que no siempre la persona puede decidir precipitarse por la ventana a la que está asomado, sino que puede moverse por dentro del piso y precipitarse hacia otra zona. Entonces, es muy importante hacer un acordonamiento de una zona caliente amplia para prevenir accidentes y, sobre todo, dejarnos siempre espacio para montar nuestros sistemas de rescate en altura, el posicionamiento de la autoescala para hacer rescate y los colchones de salvamento para poder cubrir toda la zona de caída de la víctima. Paralelamente se activa Susana. Es enfermera del Servicio Sanitario Andaluz de Emergencias 061. Pues mira, actualmente nosotros no tenemos ninguna guía de triaje específica para atender a estas personas. Sí tenemos una entrada de llamadas que se tipifican como amenazas suicidas. Fíjate qué nombre tan brutal, ¿no? Una de las cosas primeras que tenemos que hacer es cambiar el lenguaje, porque eso ya tiene unas connotaciones muy negativas que pueden afectar a una comunicación real y adecuada con la persona que está al otro lado del teléfono. Para intentar que esa persona efectivamente se enganche a ese teléfono, se enganche a una conversación y pueda un poco posponer. Posponer porque en una situación de crisis no puedes aspirar a que la persona encuentre las ganas de vivir. Es lo que dice el psicólogo de emergencias Pedro Martín Barrajón. A ver, en una situación crítica, quizá ni el mejor psiquiatra ni el mejor psicólogo del mundo sea capaz de quitarle las ideas suicidas. Entonces, de lo que se trata es de ganar tiempo y aplazar la decisión. Entonces, en ese proceso surgen comentarios, porque yo lo he escuchado a algunos compañeros, ¿no? Y confunden empatizar con acompañar a esa persona, ¿no? Así que Sergio llega y lo primero dice es generar confianza. Pues se consigue, uno, con formación, teniendo claro lo que podemos hacer y, sobre todo, yo creo que lo más importante de la formación en intervención en crisis suicida es tratar de entender lo que es la conducta suicida. La frase que se repite mucho de las personas que se suicidan no desean morir, sino que desean dejar de sufrir, es una frase que sí que es verdad que al final la escuchamos mucho y puede que pierda potencia, pero si la analizamos bien nos da las claves para entender que son personas desesperadas ante unas situaciones, unos problemas cuyos recursos, los recursos de esta persona se han vuelto insuficientes para seguir adelante con esa serie de problemas. Es una balanza en la que por un lado tienes factores de protección y en el otro tienes factores de riesgo. Es una balanza que se ha desnivelado. Es una incapacidad de seguir. A veces se lee, ¿no? Lo que desean vivir, pero en una situación diferente, porque ya no tienen capacidad de seguir adelante. La desesperanza, de hecho, en los códigos de enfermería está definida como el estado transitorio en el que las personas no encuentran capacidad ni soluciones para movilizar su energía en su propio provecho. A la incapacidad de valorar alternativa, Sergio asegura que se añade habitualmente un detonante, pero que no se puede confundir esa última gota que colma el vaso con la única causa. Muchas veces, para desactivar la crisis, basta con escuchar. Ya solo el hecho de cuando estás delante de la persona y consigues que esa persona se ventile emocionalmente, la dejas llorar, la dejas hablar y la escuchas, pues tenemos que darnos cuenta que aquí no estamos para hablar, aquí estamos para escuchar y tenemos que tener herramientas de escucha activa. En cuanto las dejas hablar y las escuchas y les haces entender, les transmites comprensión, ya estás desactivando por lo menos la parte de la crisis, porque al final muchas personas te lo manifiestan, dicen, no te lo vas a creer, pero es la primera persona que me escucha sin hacerme un reproche. Es la primera persona que me atiende y no me juzga. Dice, es la primera persona que se siente a hablar conmigo y me deja hablar y no me corta. Y eso solo es, para ellos, es una tabla de salvación en ese momento, que se sientan atendidos. Hay cuerpos de seguridad en los que parece que hablar de sus propias emociones no está tan normalizado. El psicólogo Fernando Pérez Pacho lleva mucho tiempo abordando este tema con policías en activo y con familiares de agentes que se han suicidado. La cultura policial es antimostrar emociones, ¿no? A veces cuando la gente está de baja psicológica piensan, mira, este es un vago, ¿no? Que no quiere trabajar, ¿no? Por eso los policías les cuesta muchísimo transmitir este tipo de problemas, decir no estoy bien, porque además eso puede suponer una merma en su vida profesional, ¿eh? Por eso en muchos casos el policía aguanta hasta el límite. Hasta el límite. No son pocos los policías y guardias civiles que acaban con su vida. Pérez Pacho apunta que el policía, además de estar sometido a dosis de estrés superiores a la de la mayoría de los trabajos y de tener acceso a armas, tienen otra circunstancia particular. ¿Qué tiene también el policía? Que se puede estar desensibilizando al hecho de la muerte. Es decir, cuando el policía
acude pues, a suicidios, ve gente muerta, ve mucha miseria. Todo aquello va calando, es casi gota por gota que va calando, y al final uno, para quitarse la vida, tiene que perder el miedo a quitarse la vida. Es decir, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra biología nos impulsa a seguir vivos, ¿no? Desde que empecé este proyecto no hago más que escuchar algunas expresiones como carencias estructurales, sistema fallido, relaciones de poder, desafíos sociales. Si vivimos inmersos en un sistema, muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida tendrán que ver con él. Somos ratas que estamos todo el día consumiendo para comprarnos un móvil más grande y para vivir en no se sabe bien qué casa, pero eso al final nos deja vacíos. Entonces creo que hay más de fondo, no diría que el problema es el sistema, porque repito, el sistema ha llegado a grandes éxitos sociales, y también hay que señalarlo, sino que tiene más que ver con respuestas individuales. ¿Qué hacemos con...? ¿Qué es lo que queremos en la vida? ¿Qué es lo que transmitimos a los demás? ¿Cómo educamos a nuestros hijos? A veces solo educamos a nuestros hijos para que sean futuros consumidores. Oye, a lo mejor hay otras cosas más importantes que te pueden ilusionar más y que te pueden hacer prevenir, no solo el suicidio, sino por supuesto la depresión o lo que llamaríamos la angustia existencial por el hecho de estar vivos, porque al final todas estas cosas que hacemos de consumir y de tal, no dejan de ser píldoras tranquilizadoras para no enfrentarnos a la realidad. Esta es la voz del psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas. Nos define como ratas que funcionamos dentro de un sistema. ¿En qué medida el suicidio es reflejo de los problemas que tenemos como sociedad? Efectivamente, el suicidio es un emergente de fracaso social y no solamente debe entenderse como un problema de salud pública, sino también como un problema social de primer orden. Y esto es importante entenderlo porque si no, no nos vamos a involucrar en la prevención del suicidio. Era el experto Miguel Guerrero. Señala que el desempleo, el incumplimiento de las expectativas, la incertidumbre, el aislamiento, la condición sexual o incluso pertenecer a una minoría social incrementan la vulnerabilidad de las personas ante las dificultades que todos nosotros enfrentamos durante nuestra vida. En un sistema como este, más de 2 millones de personas toman ansiolíticos cada día en España. En este país, según el último informe de la Fundación ANAR de apoyo al menor, los intentos de suicidio en la última década se han multiplicado por 26. Fue un menor el que removió la conciencia del bombero, de Sergio Tubío, y hemos decidido preguntarles a ellos, a los más jóvenes. En Granada, a unos metros de la Alhambra, he sentado a personas de entre 19 y 28 años. Son Quique, África, Alejandra y Paloma. Son estudiantes de Ciencias Políticas, Antropología y Criminología. La gente que nos rodea tiene entre 20 y pocos y 30, y al final es una generación que es, pues salvando las distancias y en diferente grado de, quizá de conciencia, pero ha vivido 2 crisis. Y todo lo que se habla alrededor de ellos muchas veces somos gente casi sin expectativas, ni saber qué vamos a hacer o qué va a ser de nosotros. Es como que una generación como la de nuestros padres tenía calculado comprar una casa, casarse, ¿no? Hacer una vida muy estipulada, y nosotros, hay gente que se va fuera porque le gusta irse fuera, pero hay otra que se va fuera porque no le queda otra. Entonces yo creo que esa falta de expectativas muchas veces habrá gente que también seguro le hace no salir de ese ciclo. Yo creo que a nivel generacional se nota muchísimo. Ciertamente creo que la generación más joven, hasta los igual 40 años, nos hemos visto atravesados por crisis económicas, por falta de trabajo, por un salario digno, por prácticas no remuneradas, situación precaria absoluta. Creo que por una parte tenemos una especie de necesidad de reproducir lo que se esperaba de nosotras, cuando es imposible hacerlo. Es decir, no tenemos la capacidad de, con 20 años, encontrar un trabajo. No es una cuestión que no te pongas a ello, que seamos menos trabajadores que lo fueron nuestros padres, no. O sea, la propia estructura ocupacional no te lo va a permitir. Y por otra parte, creo que sin darnos cuenta, quizá en esos momentos, como decíais, cuando tenemos la posibilidad de hablar con amigas y amigos de estas cuestiones, te das cuenta que no tienes una pausa en ciertas cosas, de tengo que seguir haciendo esto y esto y esto para llegar a este otro punto. Entonces, creo que aquí perjudica un montón todas las cuestiones de salud mental que no nos estamos dando cuenta día a día, te das cuenta ya en un punto para alguna gente de no retorno. Yo creo que es algo que deberíamos celebrar, entre comillas, porque creo que hemos avanzado mucho como generación, que somos una generación que dentro de lo que cabe nos damos mucha cuenta de los problemas de la falta, por ejemplo, de la salud pública o sobre todo en salud mental,
Y en cuanto a gestión de emociones y todo esto que hemos estado hablando, creo que hemos dado un paso de gigante en estas generaciones. Y yo creo que eso es algo que, pese a que son temas complicados y temas que no son buenos, ¿no?, deberíamos celebrarlo en cierto modo, que eso sea así. Yo creo que es positivo la capacidad que está teniendo esta generación para asumir cambios y darnos cuenta de lo que está bien y de lo que puede estar mal, que a lo mejor otras generaciones más mayores no han tenido esa posibilidad o esa capacidad de hacerlo. Y creo que es muy positivo el que estamos nosotros aquí, porque estamos compartiendo nuestras ideas, la manifestación. Son cosas que creo que van a ser positivas, que quizá ahora mismo no de tiempo, pero para un futuro creo que va a ser muy positivo para nuestra sociedad. Da la sensación de que entre ellos, con salvadas excepciones, este sentimiento de frustración, de cansancio, es la tónica general. Hay pocos con las certezas que podía tener una persona de 25 o 28 años hace 15 o 20. Hablamos de expectativas laborales o vitales incumplidas, de un ritmo de vida acelerado o de la ultracompetitividad y del cambio climático, por ejemplo. Y en la conversación sale en varias ocasiones una palabra: la soledad. El sentimiento de soledad no es vivir solo, es sentirse solo. Si tú pides ayuda en tu entorno y no la recibes, o te estigmatizan, o te dicen que dejes de llorar, o te dicen que dejes de quejarte, que estás todo el día quejándote, lo que haces es aislarte, y si te aíslas te quedas solo, y si te quedas solo te sientes solo, aunque estés rodeado de muchas personas. ¿Qué pasaba hace 30 años? No lo sé, si tu novia te dejaba, yo qué sé, te ibas con los amigos, te tomabas 3 cervezas, pues a tomar viento, llorabas un poco, no lo sé, lo hacías de otra forma. Creo que lo que hemos perdido un poco es esa capacidad humana que la teníamos en la familia, o en el grupo de iguales, o yo qué sé, o en la parroquia, en el grupo social en el que uno se movía, en el barrio, ¿no?, en el sitio donde uno iba y contaba sus cosas y los demás le consolaban. Nuestro mundo, repito, es muy unipersonal, nos relacionamos sobre todo con una pantalla, con un móvil, con una tablet, y decimos, bueno, es que necesitamos el contacto humano. Lo hemos visto muchísimo en la pandemia. Es que necesitamos contar las cosas y así se desdramatizan. Entonces, es estar tan solo, conectado solo con gente que lo pasa fenomenal y que parece que no sufre nada, y no tener herramientas, que creo que es otra idea importante, tener herramientas de cómo enfrentarme a ese sufrimiento, es lo que creo que falla. Y pienso que si educáramos a las personas en esa línea, sería mucho menos frecuente que se deprimieran, que se amargaran, que se angustiaran por cosas que no tienen menor importancia. Los más jóvenes, esos con los que hablábamos hace un momento, han sido algunos de los responsables de que se empiece a hablar abiertamente del suicidio y sus causas. Sergio siempre recordará a aquel chaval de 16 años. Es una cicatriz. Después de aquella noche pasó otras tantas sin dormir. Le asaltaban las imágenes, la situación de la persona, la marca de la zapatilla. Buscó ayuda para superar el shock postraumático. Aquella situación, reconoce, le arrolló, aunque fue el germen de todo lo que ha conseguido crear hoy. Yo soy bombero, hablo desde el punto de vista de bombero, pero creo importante trasladar el mensaje de la necesidad y de lo importante que es trabajar en equipo. Cuando intervenimos en este tipo de intervenciones, todos somos importantes. Bueno, no es que todos seamos importantes, lo importante es la persona, pero el trabajo en equipo es fundamental y quiero desde aquí también destacar la labor que hacen sanitarios, que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que hacemos los bomberos, porque esto no es una cuestión de... Esto es una cuestión de trabajar en equipo en pro de la víctima. Igual que de las administraciones públicas, creo que se debe de invertir más, que se debe dar la importancia que tiene, desde los servicios de emergencias, administraciones en su ámbito, todos somos parte de la prevención del suicidio. Y creo que tenemos que esforzarnos en hacer llegar el mensaje, pero no solo el mensaje, tenemos que hacer sentir a las personas que no están solas. Creo que es lo más importante, que estas personas por fin no se sientan solas. Sobrevivir es un documental de Pablo Montes producido por Ser Podcast. Guión y narración, Pablo Montes. Coordinación, Roberto García, Mariola Sarrió, Gema Jiménez y Ana Alonso. Realización, Geray Martínez. Si necesitas ayuda, recuerda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida, confidencial y gratuita. Cadena Ser. La radio.